Vista la definición del ingeniero Corbalán, correspondería distinguir las diferencias que existen entre el diseño geométrico propiamente dicho y el trazado de un camino. El trazado de un camino se trata de aquella franja, aquel espacio de ancho variable en el cual deben estar contenidos la totalidad de los elementos del diseño. El diseño geométrico abarca los aspectos visibles de un proyecto, tanto en altimetría, en planimetría, en sección transversal, pero la elección del trazado excede el marco del diseño. Por eso se lo define que es por donde debe pasar el camino. Es una visión estratégica en términos castrenses. Sin embargo, el diseño geométrico es una cuestión táctica, debido a que un error en el diseño geométrico no compromete la totalidad de la operación. El trazado ya veremos que no solamente los aspectos geométricos son los que involucran su decisión y su elección. Por lo tanto, es la definición más categórica, la de estratégico. Vista la definición del ingeniero Corbalán, deberíamos distinguir entonces la diferencia entre trazado y diseño geométrico. Siendo el trazado, por definición, como veníamos diciendo, una franja, un espacio, un ancho variable de terreno en el cual no solamente deben estar involucradas la totalidad de los elementos del diseño, sino también atender otros aspectos como por ejemplo el uso del suelo, aspectos geotécnicos, aspectos ambientales. Por lo tanto, y ya los vamos a desarrollar a lo largo de la clase, el trazado en términos castrenses se denomina como la parte estratégica de un proyecto, es decir, el lugar por donde debe pasar el camino. Sin embargo, el diseño geométrico se lo puede tomar como el aspecto táctico de un proyecto, que es cómo debe pasar, por donde debe pasar, distinguiendo el diseño geométrico asimismo como una variable muy importante, como son los lineamientos rectos y curvos, la sección transversal, que componen un diseño y que por supuesto condicionan al trazado, pero es la parte táctica de este entuerto. Previo al estudio del trazado, debemos distinguir una etapa anterior de planificación en la cual involucra las políticas públicas. Como herramienta estratégica, las políticas de transportes deben relacionar los distintos modos de manera tal de optimizar los recursos utilizando distintos tipos de vías. Por ejemplo, no solamente la carretera, sino también la fluvial, la ferroviaria, marítima, etcétera, de manera tal de poder un producto llevarlo de un lugar a otro a través de un sistema intermodal si fuera necesario. Esas son partes de objetivos y metas que deben cumplir y las opciones que existen para poder desarrollarlos. Aún dentro del aspecto carretero podemos distinguir distintos tipos de caminos, si bien son mixtos, por supuesto, pero podemos distinguir caminos de defensa, como puede ser la ruta 40, que va paralela a la cordillera en toda la longitud del país, la ruta 3, la ruta 12 y 14, que son mesopotámicas, también caminos de producción, como pueden ser el vínculo de los puertos de Zárate y Campana con el puerto de La Plata a través de la vía carretera de la ruta 6, caminos turísticos, como puede ser la ruta 2 de Buenos Aires a Mar del Plata, y así sucesivamente, caminos del Mercosur que involucran el vínculo entre el Océano Atlántico y Océano Pacífico, desde Brasil hacia Chile y viceversa a través de la Argentina, y así sucesivamente ir encontrando, ubicando necesidades e intentando satisfacerlas de manera racional económica. La manera más racional y económica de hacerlo es en primera instancia evaluando la demanda y recién ahí poder
intentar a través de una planificación satisfacer la misma. Entonces, recién ahí, y una vez definido el tema del tránsito, la categoría, el vehículo tipo, la composición, podríamos determinar cuál es el corredor, digamos, que deberíamos estudiar. La etapa posterior es la que va a dar nombre a la clase y la que vamos a desarrollar más adelante. Continuando con ella, lo que deriva del estudio del trazado es un proyecto con cuestiones geométricas determinadas, con estudios de campo, topográficos, de suelo, geología, y que nos van a terminar conformando todo lo que sea el diseño geométrico, los lineamientos, el diseño estructural, todas las capas de calidad superior que están en la parte de apoyo del tránsito, el diseño de obras de arte, de como son los puentes, alcantarillas, algunas obras especiales, estudios de impacto ambiental, cómputos métricos, especificaciones, todo eso conforma un proyecto definitivo. Ese proyecto definitivo, por lo general, a través de una licitación pública o no, o por administración, se construye. Si es una licitación pública, normalmente a través de constructoras privadas. Esa construcción conlleva controles y un periodo de conservación. Vencido el mismo, entran en juego una serie de evaluaciones permanentes asociadas a algunos parámetros, como pueden ser el abollamiento, bacheos, fisuraciones, etcétera, que producto de la fatiga y el deterioro por el clima van castigando a nuestros pavimentos. Por lo tanto, debemos ejercer mantenimientos rutinarios sobre el mismo. El agua es un conflicto con los materiales porque no se lleva muy bien, sobre todo con las cargas. Entonces vamos a tener que recurrir a cortes de pasto permanentes, sellados de fisura, sellado de juntas en pavimentos de hormigón, bacheos puntuales si hiciera falta, calzado de banquinas, perfilado de taludes, limpieza de obras de arte. Todo ese tipo todas esas tareas involucran el mantenimiento rutinario de un camino para que la estructura trate de conservar la mayor parte del tiempo posible. Es una buena calidad de prestación de servicio. Cuando eso ya no es posible, vamos a recurrir a una rehabilitación. Una rehabilitación ya en sí mismo involucra un estudio estructural, por lo general, que conlleva a hacer reparaciones de bacheos profundos o de bacheos superficiales, fresados, y normalmente la recomposición de la capa superior. Distinto es el caso de las mejoras. Una mejora puede ser que haya sido evaluada en la etapa anterior y tenemos prevista hacerla, o puede ser que también producto del incremento de un tránsito no esperado o del peso del tránsito nos convoque a hacer una mejora. ¿En qué puede consistir una mejora? En el ensanchamiento del ancho de la calzada para mejorar la categoría del camino. Nos puede llevar un refuerzo estructural, por ejemplo, también, incluso duplicar la calzada. Todas estas tareas, incluso las de rehabilitación, nos generan la necesidad de hacer un nuevo proyecto definitivo. Incluso las mejoras pueden tener alguna rectificación de curvas, alguna variante respecto de algún tramo puntual y pequeño del trayecto, del trazado. Ese nuevo proyecto definitivo va a devenir una construcción, evaluación, mantenimiento, y se genera un loop en el cual pone de relieve la importancia del estudio del trazado como o dado en un marco estratégico de un sistema vial carretero. ¿Por qué? Porque no se vuelve al estudio del trazado.
Entonces, volviendo al concepto castrense de la definición de trazado, un error en su estudio pone en riesgo la totalidad del sistema. Por lo tanto, pone en relieve y de importancia su estudio. Recordando la representación de un camino a través de tres planos de referencia, como son la planimetría, la altimetría y la sección transversal, y repasándola un poco, podríamos decir y repetir que la línea laveada, como que nos representa un proyecto, se corresponde con la representación de un punto de la sección transversal, normalmente del punto más alto o de la rasante. Si esta línea del espacio la proyectamos ortogonalmente, vamos a obtener la planimetría, como aquí podemos observar en coordenadas x, y. Luego, definiendo progresiva como la longitud de esa proyección horizontal del eje, medida en el sentido de avance de las obras y sobre la cual se referencian los elementos de la misma, si esa línea la extendemos y la dibujamos con la coordenada z, a la misma le denominamos cota, obtendremos la altimetría. Podríamos decir que en la etapa de trazado, para caminos de llanura y ondulados, en las cuales las pendientes del terreno son relativamente armónicas con las necesidades de los vehículos, podríamos decir que la cuestión más difícil o más determinante a resolver es la planimetría. Sin embargo, cuando trabajamos con caminos de montaña, son ambas, y sobre todo la altimetría, la que nos va a determinar el recorrido, ya que las pendientes van a ser incompatibles con las posibilidades que los vehículos tienen para treparlas. Por lo tanto, y aún en estos términos que estamos hablando, debemos decir que la coordinación plani-altimétrica es fundamental para cuestiones de seguridad y estéticas.